Bienvenidos a Hoy Hablamos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para aprender y mejorar español. El vídeo de hoy va a ser un vídeo sobre gramática, así que si odias la gramática, si te aburre la gramática, cierra este vídeo, deja de verlo porque vamos a hablar de gramática. Voy a intentar ser divertido, entretenido, para que no te aburras en este vídeo, ¿vale? Así que no te preocupes, es gramática, pero bueno, también podemos entretenernos con ella. Hoy vamos a hablar sobre los artículos. Es un tema bastante básico, bastante sencillo, pero creo que os puede ser útil para aprender bien las reglas sobre los artículos o si no, para repasar las reglas que ya habíais aprendido. ¿Qué son los artículos? Recuerda, los artículos en español son esas palabras que son el, la, los, las, un, una, unos, unas. Esos son los artículos. Por un lado tenemos los artículos definidos, el, la, los, las, y por otro lado tenemos los artículos indefinidos, un, una, unos, unas. Los artículos son unas palabras que se usan delante de un sustantivo, delante de un nombre, y sirven para hacer referencia a ese sustantivo o a ese nombre. Como te he dicho, tenemos dos tipos de artículos y según lo que hablemos, según el nombre o el sustantivo que utilicemos, utilizaremos un artículo indefinido o un artículo definido. Primero voy a hablarte de los artículos definidos. Bien, los artículos definidos son el, la, los, las. Estos artículos los usamos en muchos casos, pero la norma general dice que usamos estos artículos cuando conocemos la cosa de la que hablamos, cuando hablamos de algo en concreto. Por eso se llaman artículos definidos, porque hablamos de una cosa definida, de una cosa que conocemos, de una cosa concreta. Estos son los artículos definidos. Los usamos para hablar de cosas concretas y que conocemos. Pero por otro lado tenemos los artículos indefinidos y esos artículos los usamos para hablar de cosas que no conocemos o de cosas que no son concretas. Por eso tienen el nombre de indefinidos, no están definidos. Bien, pues ahora vamos a ver los diferentes usos concretos de los artículos definidos. El, la, los, las. El primer uso es para hablar de cosas que son únicas. ¿Y qué cosa puede ser única? Pues piensa, por ejemplo, en tus familiares. ¿Cuántos padres tienes? ¿Cuántas madres tienes? Bueno, ya sabemos que ahora podemos tener varios padres, varias madres, pero generalmente padre solo hay uno y madre solo hay una, ¿verdad? Entonces, si tú hablas sobre el padre o la madre de un amigo, dirás el padre o la madre. Por ejemplo, el padre de mi amigo se llama Juan. La madre de mi vecino se llama María. Así que con cosas únicas usamos los artículos definidos. Otro uso es para referirnos a cosas o a personas concretas que conocemos. Por ejemplo, piensa en un abogado. Un abogado, pues tú puedes conocer a un abogado o puedes no conocerlo. Si quieres hablar de un abogado que tú conoces, hablarás de el abogado. Por ejemplo, mañana me voy a reunir con el abogado. Mañana hablaré con el abogado. No dices mañana hablaré con un abogado, porque si dices mañana hablaré con un abogado, significa que no conoces a ese abogado. Por eso, si conocemos la persona o la cosa de la que hablamos, usamos los artículos definidos. También usamos los artículos definidos para hablar de cosas en general. Por ejemplo, los españoles son muy agradables. Con los gentilicios usamos los. Otro ejemplo, no me gustan las personas que viven en ese edificio. Hablamos de las personas en general. También usamos los artículos definidos para hablar de las horas. Es la 1 de la tarde, son las 2 de la mañana, son las 5 de la noche. Bien, de la misma forma usamos los artículos definidos para hablar de fechas. El 26 de mayo es mi cumpleaños. El 25 de diciembre es el día de Navidad. El 31 de diciembre es el último día del año. También usamos el o la con las partes del día. Hoy por la mañana he ido a trabajar. Quedamos mañana por la tarde.
Por la noche siempre tengo frío, ¿vale? Con las partes del día usamos el artículo definido. Y por último usamos los artículos definidos para hablar de frecuencia cuando usamos palabras como semanas, días, meses. Por ejemplo, trabajo 40 horas a la semana. Estudio 2 horas al día. A más el, al día. Hago un vídeo a la semana. Veo a mi familia una vez al mes. Vale, pues ahora vamos a hablar de los artículos indefinidos. Como te he dicho antes, los artículos indefinidos se refieren a cosas que no son concretas, se refieren a cosas o a personas que no conocemos. Aquí distinguimos dos usos distintos. El primer uso es para hablar de algo o de alguien que no es concreto, que no conocemos o que forma parte de un grupo grande. Por ejemplo, antes te había hablado de el abogado. Si dices el abogado, significa que tú conoces a ese abogado. En cambio, imagínate que tienes que contratar a un abogado y no conoces a ningún abogado, entonces vas a buscar un abogado. Y a tu amigo le preguntas, oye, ¿conoces a un abogado bueno? Tengo que buscar un abogado. Necesito un abogado. Usamos el artículo indefinido, un, porque no conocemos a ese abogado, es una persona desconocida. Otro ejemplo, si quieres hablar de una persona en concreto dentro de un grupo, pues usarás un en lugar de él. Antes hablábamos de los españoles en general. Usas el artículo definido si hablas de todos los españoles. Pero si quieres referirte a una persona que forma parte de ese grupo más grande, utilizamos el artículo indefinido. Entonces, si has conocido a un español muy majo, muy agradable, puedes decir, ayer conocí a un español muy agradable. El otro día conocí a un chico español súper majo. Vale, pues ese es el ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo dentro de este uso. Imagínate que hablo de un perro. Pues si hablo de un perro, me refiero a un perro en general. Es un perro que no conozco. Por ejemplo, esta mañana he visto un perro en la calle. En cambio, si yo sé que ese perro es el perro del vecino, usaría el artículo definido, ¿vale? Hoy por la mañana he visto al perro del vecino. Mira, ese es el perro del vecino. Como lo conozco, utilizo él. En cambio, si no lo conozco, diría, mira, un perro. Así que ahí esa es la diferencia. Eso es lo más importante entre los artículos indefinidos y los definidos. Si conocemos la cosa, la persona, el animal, usamos los artículos definidos, el, la, los, las, y si no conocemos a esa persona o a esa cosa, pues usamos los artículos indefinidos, un, una, unos, unas. Y el último uso de los artículos indefinidos es para hablar de cantidades. Cuando hablamos de una cantidad, pues podemos usar estos artículos. Tengo un amigo. Quiero unos cacahuetes. Llevo puestos unos pantalones. He conocido a unas personas muy majas. Tengo una casa. Bueno, pues esto es todo por hoy. Estos son todos los usos de los artículos definidos e indefinidos. Espero que este vídeo sea de ayuda para que entiendas mejor este tema y para que puedas dominarlo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues dejar un comentario. Recuerda darle a me gusta, darle a like a este vídeo y suscríbete si quieres ver más vídeos como este. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerda también que en nuestra web hoyhablamos.com tienes contenido para mejorar tu español y para llevar tu español al siguiente nivel. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho. Hasta el próximo.